Hola, saludos a todos, bienvenidos a este video donde vamos a comenzar con la sesión del oscilador armónico cuántico. Vamos a ver dos métodos, lo que es el método algebraico y el método analítico. El método algebraico es más sencillo porque no requiere todo lo que son series de potencias. Este va a ser el primero que vamos a ver y ahora, ¿por qué lo vamos a ver? Porque dentro del comportamiento de la materia, debido a la naturaleza ondulatoria del comportamiento de las partículas, podemos hacer una aproximación a través desde el punto de vista clásico de la mecánica clásica, que es con el oscilador armónico simple, plantear un modelo con el cual nosotros podamos conocer ciertos estados de energía para determinar niveles de excitación de las partículas, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con esto. La parte importante de aquí es partir de algo que ya conocemos. Vamos a definir lo que es la ley de Hooke para definir lo que es nuestro oscilador armónico simple. Si ustedes recuerdan, cuando llevaron todo lo que era, bueno, si lo han visto o si no lo han visto, cuando ven la parte de mecánica clásica, ven un sistema muy conocido que es el famoso sistema masa-resorte, como el que tengo aquí, donde tengo una masa conectada a un resorte que tiene una constante de elasticidad, que lo vamos a representar como K. Supongamos que, por ejemplo, en este caso, aplicamos una fuerza. Aquí vamos a tener, de hecho, directamente una fuerza que está actuando en el resorte. Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, podemos representar la fuerza igual a ¿qué? A la masa por la aceleración, donde estas dos cantidades son vectores. ¿Cómo puedo representar directamente la fuerza? Voy a escribirla como menos k por x, porque la fuerza aquí en este sistema va en esta dirección, ¿ok? Que es la fuerza del resorte. Ahora, voy a tener la masa y voy a representar directamente a la aceleración como la segunda derivada de x con respecto al tiempo, ¿ok? Tenemos esta ecuación tan sencilla que nos va a dar muchísima información. La solución para esta ecuación diferencial la vamos a escribir directamente como x, que depende del tiempo, porque estamos hablando de algo que depende del tiempo, que va a ser igual a por el seno de omega t más b por el coseno de omega t. Entonces, ya tenemos aquí en primer lugar la solución general para esta ecuación, ¿ok? Donde directamente el valor de omega me representa a la raíz cuadrada de k dividido entre m. M es la masa del bloque, ¿ok? Esto que tenemos aquí le vamos a asignar un nombre. Lo vamos a conocer como la frecuencia angular. Entonces, ¿por qué tenemos una frecuencia? Porque tenemos una oscilación. El comportamiento de una masa con un resorte va a ser un comportamiento oscilatorio que lo vamos a estar viendo como una onda que se va a estar moviendo a lo largo del espacio. Si lo dibujamos así sería un comportamiento aproximadamente a lo que voy a poner. Es decir, voy a tener una onda que me va a estar describiendo la oscilación, en este caso, de esa partícula. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de una partícula, de este bloque, ¿ok? Entonces, eso es la perspectiva clásica. Si vamos a centrarnos exclusivamente en la energía potencial, porque es lo que vamos a hacer, podemos escribir lo que es mi energía potencial, que es función de la posición, va a ser igual a un medio de la constante de rigidez del resorte por x al cuadrado. Entonces, esto va a ser mi energía potencial directamente, ¿ok? Esto es todo lo que tiene que ver con la parte de la mecánica clásica. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista cuántico? ¿Cómo vamos a describir esa energía potencial? La podemos definir directamente como una función de x que va a ser igual a un medio de la masa. Bueno, no de la masa, vamos a definirlo directamente como m por esta frecuencia al cuadrado por x al cuadrado, ¿ok? Esto desde el punto de vista de la ecuación de Schrödinger, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos nuestro punto de partida. Vamos a comenzar a analizar directamente lo que es el método algebraico. Entonces, el método algebraico va a ser el siguiente. Vamos a poner aquí en esta parte nuestro título para especificar lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con esto.
El método algebraico consiste en lo siguiente. Vamos a partir de nuestra ecuación de Schrödinger, que habíamos representado invariante del tiempo, porque recuerden, estamos considerando estados estacionarios. Vamos a escribirla como menos h barra al cuadrado sobre 2 por m por mi derivada normal, es decir, estoy hablando de una función que depende de una variable, no hay necesidad de poner la derivada parcial, que es mi segunda derivada de mi función de onda que depende de la posición con respecto a la posición, más un medio, sustituyendo lo que es la energía potencial, de la masa por omega al cuadrado por x al cuadrado, igual a ¿qué? A la energía por mi función de onda que depende de la posición. Esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. Lo podemos plantear como 1 sobre 2 por m, que me va a multiplicar directamente a esta cantidad, que la vamos a llamar directamente como el operador de momentum al cuadrado, ¿ok? Más m por omega por x elevado directamente al cuadrado, ¿ok? Entonces, esto multiplicado directamente por mi función de onda. Y esto va a ser igual a e por esa misma función de onda. Esto que tenemos aquí lo podemos escribir aquí al lado y vamos a definir directamente lo que es ese valor de P como mi momentum o operador de momentum, que va a ser igual a ¿qué? A menos I por h barra por la derivada de algo con respecto a x. Esto que tenemos aquí lo vamos a llamar directamente como mencioné, el operador de momentum. Entonces, esto nos va a permitir simplificar las cosas de una forma más sencilla. Esto es el operador de momentum, ¿ok? Ahora, vamos a introducir lo que vendría siendo un hamiltoniano. El hamiltoniano o el operador hamiltoniano ya lo habíamos definido previamente, donde yo había escrito esto, nada más déjenme quito porque se ve un poco raro. Voy a dibujarlo mejor. Vamos a considerar el operador hamiltoniano de esta forma, que es igual a ¿qué? A 1 sobre 2 por m, donde voy a considerar directamente este nuevo término que acabo de introducir, que es mi operador de momentum al cuadrado más m por omega por x elevado al cuadrado, ¿ok? Añadiendo esta nueva notación de este operador de momentum, vamos a escribir el operador hamiltoniano de esa forma, porque recordemos que todo lo que tenemos del lado izquierdo de esa ecuación de Schrödinger es el hamiltoniano, ¿ok? Entonces, ahora, vamos a definir un conjunto de dos operadores que nos van a servir directamente para definir estados de energía. Ahorita vamos a desarrollar toda esa parte, ¿ok? Entonces, vamos con ello. Vamos a introducir este operador que va a tener subíndice más o puede tener subíndice menos. Si nosotros tenemos este operador, esto va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2 por h barra por m por omega, ¿ok? Que me va a multiplicar directamente dependiendo del signo que tome, es decir, si yo tengo positivo, aquí va a ser negativo, si tomo negativo, aquí va a ser positivo. ¿De quién? Del operador del momentum más la masa por omega por x. Bueno, debería decirle m, porque uno se malacostumbra a decirle masa, ¿ok? Ahorita vamos a dejarlo como m. Entonces, ya estoy definiendo ese operador que lo vamos a nombrar como el operador escalera. ¿Por qué se llama así? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, voy a definir directamente el producto de esta cantidad, ¿ok? Si nosotros desarrollamos ese producto, vamos a obtener lo siguiente. Voy a borrar todo lo que tengo aquí porque me va a estorbar todo esto. Entonces, vamos a quitar esto. Ahora, vamos a continuar con lo que estábamos definiendo. ¿Qué pasa si yo multiplico directamente mi operador, que vamos a representarlo como un operador de bajada, por mi operador de subida? O un operador decreciente por el operador creciente. Esto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 sobre la raíz de 2h por m por omega, que me multiplica directamente ahí por mi operador de momentum más m por omega por x,
que me va a multiplicar directamente a quién. Nuevamente esta misma cantidad que tengo aquí. Voy a borrar esta línea porque no lleva ese paréntesis. Entonces, voy a tener otra vez lo mismo, es decir, esta misma raíz, donde esto me va a multiplicar. Ahora, hacemos el cambio porque tenemos primero el operador con un subíndice negativo, después con subíndice positivo. Entonces voy a tener menos i, p más m omega x. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si lo desarrollamos? Vamos a obtener directamente esta cantidad. Si yo desarrollo todo esto, voy a obtener 1 sobre 2 por h barra por m por omega, que me multiplica a i p más m w x, que me multiplica a menos i por p más m w por x. ¿Ok? Entonces, ya tengo esto. Si nosotros desarrollamos todo esto, vamos a obtener el siguiente resultado. ¿Ok? Que va a ser igual a 1 sobre 2 por h barra por m por omega, que me va a multiplicar a mi operador al cuadrado más m por omega por x al cuadrado menos i por m por omega, que me multiplica a x por mi operador de momentum menos el operador de momentum que me multiplica a x. ¿Ok? Y esto que tengo aquí va a tener un nombre específico. Esta cantidad que está aquí la vamos a llamar un conmutador. ¿Ok? Tenemos un conmutador directamente ahí. Vamos a definir ese conmutador de la siguiente forma. Supongamos el caso en donde yo tengo, por ejemplo, dos operadores. Es decir, voy a tener un operador A y voy a tener un operador B. Si yo desarrollo esto, lo puedo escribir directamente como el producto del operador A con el operador B menos el producto del operador B con el operador A. Es importante mencionar que cuando trabajamos con operadores, el hacer el producto no es lo mismo de una forma. No es lo mismo que yo tenga el operador A por el operador B y que tenga esto al revés. No es lo mismo, ¿ok? Hay que tener mucha consideración, eso sí importa el orden. Entonces, considerando esto que tengo aquí, podemos escribir nuestros operadores que teníamos en un principio de la siguiente forma. Esto va a ser igual a 1 sobre 2 por h barra por m por omega, que me multiplica directamente a mi operador de momentum al cuadrado más m por omega por x elevado al cuadrado. Y aquí vamos a introducir directamente, si factorizamos todos los términos que tienen que ver ahí, es decir, si yo desarrollo la multiplicación de esto con esto, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo menos i sobre 2 por h barra, que me multiplica directamente a esta cantidad, que la vamos a escribir de esta forma más simplificada. ¿Ok? Ahora, queremos saber qué valor tiene directamente eso, porque es necesario saber qué valor tiene. Vamos a poner en este caso una función de prueba. Supongamos el caso en donde yo tengo, por ejemplo, este operador que me va a estar efectuando una operación directamente con una función que vamos a definir como f de x. Esto va a ser igual a que yo tenga, en primer lugar, siguiendo lo que tengo acá arriba, voy a tener x que me multiplica a mi operador de momentum, que recordemos que es menos i por h barra, que me multiplica a mi derivada de algo con respecto a x. En este caso, ¿cuál derivada? En este caso va a ser la derivada de esa función. Y después tengo menos el operador de momentum, que lo vamos a escribir como es, para obtener el resultado preciso, con mi derivada de, en este caso, de x por f. ¿Ok? Esto, si lo desarrollamos directamente, podemos factorizar lo que es el término que es menos i, que es mi número imaginario, por h barra, que es la constante de Planck reducida. Y esto nos va a quedar como x por mi derivada de f con respecto a x, menos x por el diferencial, o la derivada de f, mejor dicho, con respecto a x, menos una función f. Y esto, si lo desarrollamos, obtenemos únicamente f. Y el menos por el menos que tengo aquí me va a dar una cantidad positiva, que es lo que obtengo i por h barra por f de x. Si se dan cuenta, tengo fx aquí, tengo fx aquí, y ¿qué es lo que obtengo directamente? Que esto es igual a i por h barra.
Entonces, aquí tenemos un nuevo concepto que nos va a funcionar o que nos va a servir. Esto lo vamos a conocer como la relación de conmutación canónica. Entonces, ya con eso tenemos nuestra relación de conmutación canónica y podemos escribir muchas cosas con ello. Podemos definir directamente, por ejemplo, lo que sería el hamiltoniano en términos de todo esto. Si nosotros reescribimos todo lo que tenemos en un principio, con este operador, vamos a tener lo que es mi producto de estos dos operadores va a ser igual a lo que yo ya tenía en un principio, donde tengo 1 sobre 2 por h barra por m por omega, donde me multiplica a esta cantidad que tengo en el corchete, que vamos a escribir aquí directamente, menos i sobre 2 por h barra, que me va a multiplicar directamente a quién, a lo que acabo de obtener, i por h barra. Entonces, si yo desarrollo esto, si yo separo estas cantidades, es decir, si yo pongo aparte 1 sobre h barra por omega, que me multiplica a 1 sobre 2 por m, que me multiplica a su vez a mi operador de momentum más, un momentito, déjenme pongo esto acá, voy a poner aquí, el micrófono me estorbaba, ok, esto al cuadrado más m por omega por x al cuadrado, más, ¿qué cantidad tendré aquí directamente? Cuando yo multiplico i por i, tengo i al cuadrado. Recordemos que i es igual a la raíz de menos 1. Y si esto está al cuadrado, esto también está al cuadrado, se cancela la raíz, así que es lo que obtengo, menos 1. Entonces, menos por menos, tengo más. ¿Y qué tengo aquí entonces? Más un medio, ¿ok? Directamente. Porque la constante de Planck reducida se cancela. Entonces, esto que tenemos aquí, en esta parte, lo podemos reescribir como 1 sobre h barra por omega por mi hamiltoniano, porque este es el operador hamiltoniano que ya habíamos definido, más un medio. Entonces, si yo quiero directamente calcular el hamiltoniano con base en estos operadores, yo puedo escribir directamente que el hamiltoniano es igual a h barra por omega, que me multiplica al producto de mi operador decreciente por mi operador decreciente menos un medio. Si hacemos la operación contraria, entonces obtenemos esta cantidad. Lo único que cambia, es decir, si yo tengo esto y ahora tengo, por ejemplo, estos operadores en otro orden, es decir, así como lo estoy poniendo, entonces tendremos aquí lo que sería, de hecho creo que puse un menos, bueno, ahorita lo corrijo. Aquí sería directamente más un medio. Voy a poner un poquito aquí la línea de separación porque se ve un poco raro. No vayan a pensar que tengo un menos aquí un mes y un más. Esto es un subíndice, hay que mencionarlo, entonces tendré aquí más un medio y aquí en esta parte que yo acabo de calcular directamente obtuve lo que sería menos un medio. Entonces, ya tenemos directamente todas estas cantidades con las cuales podemos definir el operador hamiltoniano con base en esos operadores escalera. Todavía falta mucha información que voy a continuar, porque si no el video va a quedar muy largo, lo voy a continuar en un próximo video. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido si es de su agrado. Nos vemos en la próxima, hasta luego.